y agradecerles por acompañarnos en este evento que consideramos muy importante para la coyuntura peruana y también para conocer qué es lo que puede pasar con el precio internacional, el mercado internacional de hidrocarburos, GLP y gas natural en el mundo. Así que, bueno, queremos además también agradecer la oportunidad de poder tener con nosotros a Jaime Brito, quien desde Houston nos acompaña. Él es vicepresidente de Stratas Advisors, es experto en el mercado internacional de crudo y productos refinados, planificación estratégica y desarrollo comercial. Junto con él también nos acompañan, como lo habíamos anunciado en calidad de panelistas, Eric García, director general de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM, quien tiene más de 15 años de experiencia en el sector hidrocarburos y es magíster en gestión de la energía. Y Edwin Quintanilla, quien es gerente de supervisión de energía en Ocinermin, tiene un PhD en administración y tiene más de 30 años de experiencia en este sector y en el de energía en general. Así que sin más, queremos aprovechar el tiempo que tenemos, queremos que este evento sea muy útil para todos quienes estamos participando. Saludamos además la presencia de algunos congresistas que nos acompañan, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, la veo que está también acompañándonos, agradecemos mucho su presencia. Consideramos que es importante que se difunda algunos conceptos que a veces son un poco no muy claros, vinculados a la confusión entre lo que es, digamos, petróleo en general y combustibles. Así que esperamos poder salir de algunas dudas el día de hoy y ojalá estén presentes también algunas personas de la prensa que habían confirmado su participación. Para que puedan transmitir ellos estos conceptos hacia la población y podamos evitar confusiones. Sin más, Jaime, quiero agradecerte una vez más y cederte la pantalla para que tú puedas iniciar con el evento. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pregunta si ven la pantalla, ¿verdad? Si ven la presentación. Perfecto. Un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme, especialmente a la asociación por esta oportunidad. Un saludo a toda la comunidad allá en el Perú. Normalmente he tenido la oportunidad de estar allá al menos cada año visitándolos. Desgraciadamente, pues, el tema de la pandemia, como a muchos de nosotros, nos ha impedido viajar en los últimos meses, pero estaremos por allá próximamente. Tenemos muchísimo que platicar, entonces me voy a ir relativamente rápido y con toda la confianza. Conforme vamos caminando, siéntanse con la libertad de preguntarme algunas dudas. Uno de los temas principales que me gustaría platicar con ustedes es el siguiente. Normalmente el análisis que se hace respecto a los fundamentales del petróleo es prácticamente la columna vertebral de un buen pronóstico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo está la oferta y la demanda. Tenemos más o menos unos 10 meses y medio, prácticamente 11 meses, en donde los fundamentales del mercado no están dirigiendo la dirección de los precios. Lo que está imponiéndose, lo que está sobreponiéndose a los fundamentales del mercado son noticias médicas, son noticias que tienen que ver con la aparición del COVID y la evolución de la respuesta científica al COVID. Entonces, es bastante interesante y es uno de los principales mensajes que me gustaría dejarles con ustedes, que a lo largo del 2021, estos meses que vemos de aquí hacia diciembre, gradualmente vamos a ir retomando esa fuerza en que los fundamentales del mercado sean nuevamente los que tomen el control de los precios. Ahorita lo que hemos visto en los últimos 11 meses prácticamente son noticias no realmente relacionadas directamente como origen de los fundamentales, sino al hecho de que apareció el COVID y cómo la comunidad científica responde, cómo la humanidad va a responder gradualmente con la inmunización hacia la pandemia y cómo poco a poco a la segunda mitad del año vamos a ir retomando
lo que son la oferta y la demanda típicas, que son los que guían los precios de mercado, ¿no? Ahora bien, desde que apareció el COVID a la fecha, hemos tenido una marcada división en los tres grandes mercados del mundo. Fundamentalmente tenemos tres diferentes dinámicas en que el COVID ha impactado a la demanda mundial de refinados. Y vamos a ponerle cifras más o menos a todo el análisis. Justo antes de que apareciera el COVID, vamos a redondear números, el mundo estaba consumiendo prácticamente 100 millones de barriles por día de productos refinados. Todo lo que es que sale de la refinación y que se procesa, que se hierve del petróleo crudo, todo lo que es GLP, nafta, gasolina, diésel, combustible de aviones, combustóleo, etcétera. Toda esa suma de productos refinados, el mundo estaba consumiendo prácticamente 100 millones de barriles por día hacia principios del 2020. Se esperaba que creciera la demanda en el 2020 más o menos unos 1.92 millones de barriles por día. No creció, sino que cayó en más o menos 8.3 millones de barriles por día debido al quédate en casa, a las restricciones de movilidad. Y de esos 8.3 millones, esperamos que durante el 2021 se recuperen más o menos unos 6.3. Ese es el pronóstico de Stratas Advisors, que el consumo de refinados va a crecer 6.3 millones de barriles por día en este 2021 y que para 2022 vamos a crecer más o menos otros 3.7. Es decir, entre el 2021 y el 2022 vamos a alcanzar a como estábamos en 2019 e incluso a rebasarlo. El pronóstico de la Agencia Internacional de Energía, de la OPEP, etcétera, es un poco más conservador. Por ejemplo, la OPEP está avisando que ellos esperan que crezca la demanda en este año en 5.8. Nosotros decimos que son 500,000 barriles más, que son 6.3. Entonces, pues vamos a ver qué van a hacer son los que tienen la razón. Pero básicamente, el análisis que quiero manejarles en el principio es el siguiente. Como ustedes saben muy bien, la pandemia ha tenido focos, ha tenido epicentros muy fuertes de infecciones continuas a lo largo del año pasado y de estos primeros meses. Particularmente en Asia, se ha venido escuchando constantemente de que no está muy controlada la pandemia y las medidas de movilidad no han sido muy efectivas en lugares como la India, por ejemplo, o Indonesia por ahí de agosto y septiembre. Pero en realidad el mercado asiático en general, por cuestión cultural, social, gubernamental, lo que ustedes quieran, ha sido mucho más disciplinado y más exitoso en cómo se manejó las restricciones de movilidad y por lo tanto su consumo se ha recuperado de una manera bastante fabulosa. Estamos prácticamente al 92% de recuperación de lo que debería de ser el consumo en Asia. Y francamente, el crecimiento del consumo que tendremos de aquí hasta el 2050 va a ser en gran parte por la demografía joven que tiene Asia y por el crecimiento económico, va a ser de parte del mercado asiático, africano y de Medio Oriente. Entonces, el hecho de que Asia haya estado, entre comillas, bien controlado y recuperado todo lo que es su consumo en los últimos 7, 8 meses, le ha dado una gran fuerza al mercado petrolero. Las refinerías chinas, japonesas, etcétera, continúan comprando crudo, importándolo desde Medio Oriente, desde las Américas, etcétera, de América Latina también, y por lo tanto eso le ha dado esa fortaleza a los precios del petróleo, que repito, tiene que ver el asunto de oferta y demanda, pero no estamos en los precios actuales por un hecho de fundamentales para nada. Estamos en precios actuales por un tema financiero y ajeno a los fundamentales que lo voy a aclarar más adelante. En segundo lugar, el mercado europeo, como saben muy bien, tuvimos una serie de bandazos a lo largo del año pasado y los últimos meses. Hubo quédate en casa, reapertura, volvió a cerrar Alemania, reapertura, volvió a cerrar Francia, volvió a cerrar España. Ha sido un drama bastante fuerte, no una línea recta de recuperación, sino un sube y baja que le ha afectado definitivamente el consumo de los refinados en Europa y por lo tanto ahí la demanda no se ha recuperado al mismo nivel que en Asia. Y por el otro lado, un mercado totalmente diferente en las Américas. Desgraciadamente, por el asunto de pérdida de vidas y de infecciones, pero desgraciadamente tanto los Estados Unidos como una muy buena parte de América Latina, a pesar de que sí se han implementado restricciones de movilidad, desgraciadamente una muy buena parte de la población ha continuado con su vida casi normal. Ha habido actividad económica, por cuestiones culturales o sociopolíticas, por realidades socioeconómicas en América Latina, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, en México, les puedo decir que una muy buena parte de la población
al menos entre un 40 y un 50%, tiene necesidad de buscarse el sustento diariamente, a buscarse su sueldo diariamente. Esa gente no se puede quedar en casa, ¿no? Puede usar el cubrebocas y todas las medidas de seguridad, pero no es posible tener medidas de restricción tan fuertes o tan exitosas como las que se implementaron en Alemania o en Japón en algunos momentos. Entonces, esta continuación de las actividades durante meses, incluso en Estados Unidos, hizo que la demanda continuara. En las Américas, el consumo de refinados siguió bastante fuerte, obviamente con un porcentaje. Estamos, por ejemplo, en Estados Unidos a un 90%, 85% de lo que debería ser el consumo normal, pero en América Latina también ha habido más o menos un consumo relativamente cercano. Y este ejemplo creo que es bastante relevante porque también aquí diferenciamos cuál ha sido el impacto de la pandemia en diferentes productos refinados. Por ejemplo, lo que es el diésel, todo lo que se utiliza como combustible para los grandes camiones que mueven los bienes, alimentos, electrónicos, equipos para medicina, etcétera. El diésel como combustible incluso ha estado en sus momentos de la pandemia a consumo más alto de lo normal. O sea, parecería que nunca hubo pandemia en los Estados Unidos. Si vieran la gráfica de diésel, toda la segunda mitad del 2020 estuvo casi arriba del promedio de consumo de los últimos años, y en 2021 también ha estado bastante alto, con excepción de este gran foco de infección que tuvo las primeras 2 semanas del 2021, donde la gente sí comenzó a encerrarse y sí bajó el consumo en general. Y la gasolina, como pueden ver, después de esa gigantesca caída de casi un 45% que tuvimos en abril en los Estados Unidos, poco a poco se ha ido recuperando, que a pesar de que ha habido una pandemia, ya ha estado en niveles de cerca de los 9 millones de barriles por día, cuando el promedio de los últimos 5 años es 9.2. Una muy buena parte de la segunda mitad del 2020 estuvo cerca del promedio de los últimos 5 años. Y entonces pensamos que ahora con la llegada incremental de vacunas que va a haber aquí en los Estados Unidos en estas semanas, definitivamente el consumo de gasolina se va a recuperar. Obviamente también falta recuperarse otros sectores, pero va a seguir incrementándose poco a poco la producción. Del lado de la oferta, aquí me gustaría partir en dos la conversación de la oferta. Por un lado tenemos el asunto de la producción petrolera, por el otro lado tenemos la oferta de los productos refinados, que tiene que ver con ese eslabón que está en medio del crudo y los refinados, que son la refinación, todos los refinadores que cómo respondieron a la pandemia, lo cual es bastante interesante. Del lado de la producción de crudo partiríamos en dos análisis. En primer lugar, la producción de los Estados Unidos, que andaba rondando los 13 millones de barriles por día, cayó hacia más o menos los 10, 9.8 fue el punto más bajo, pero de ahí hemos tenido bastantes meses de una estabilidad, siempre bordeando los 11 millones de barriles por día. Es decir, aunque el precio del crudo marcador caiga por allá de los 30, 35 barriles por día o ronde hacia los 50, 55, parece que hay un nuevo punto de equilibrio en los Estados Unidos de producción de 11 millones de barriles por día, lo cual da una muy buena idea de cuál es el aguante, el nivel de tolerancia al dolor financiero de muchas empresas en Estados Unidos. Y esto se reflejó también en Canadá. Cayó la producción petrolera más o menos 1.2 millones de barriles por día hacia junio, pero ya después para agosto y septiembre ya se había recuperado en unos 400,000 barriles, eso que se había perdido en Canadá. Esto tiene que ver con estos grandes productores importantísimos, Estados Unidos y Canadá, pero ya el otro tema dentro del mercado petrolero está el asunto de la OPEP más también. Como saben ustedes, en marzo, hace exactamente un año, estaba habiendo una reunión que no terminó bien. Arabia Saudita quería recortar producción previo a que se viera todo el impacto tan dramático que iba a tener la pandemia en Europa en marzo del año pasado. Pero Rusia se opuso a recortar producción en ese principios de marzo porque decía que era muy temprano para reaccionar, que no era necesario. Se terminó mal en esa reunión de la OPEP, pero después, ya para abril, que hubo esta caída tan dramática de precios internacionales del petróleo, hubo una nueva reunión y en aquella reunión de abril el grupo de la OPEP más acordó recortar en 9.7 millones de barriles por día la producción total, ¿no? Entre los miembros de la OPEP, más Rusia, más México, más Noruega, etcétera. De estos 9.7 millones de barriles por día que se recortaron en abril, se recuperaron 2 de producción, porque hubo un incremento de producción ya hacia agosto, en el cambio de agosto a septiembre, entonces ya el mundo nada más recortó 7.7, y después en diciembre se iban a agregar
otros 2 millones de barriles por día al mercado internacional, a la oferta. De estos 2 millones que se iban a agregar en diciembre, debido a que hubo rebotes en la pandemia, en los niveles de infección, se decidió que no se agregaran esos 2 millones que se habían acordado desde abril y solamente se agregaron 500,000 barriles. A principios de enero hubo esa decisión y apenas hoy en la mañana, precisamente en una nueva reunión, el cártel decidió nuevamente continuar con esa estrategia que traemos desde enero. No se incrementa la producción, que se iba a incrementar desde diciembre de 2 millones. Nada más hemos incrementado 500,000 de diciembre a la fecha. Entonces, en concreto, respecto al año pasado, que se habían recortado 9.7 millones de barriles por día, nada más han recuperado más o menos 7.2, 7.3. Los 2 que se agregaron por ahí de septiembre, más 500,000 extra que se agregaron en diciembre. Ahora bien, del lado de los refinadores, esto me parece bastante importante señalarlo porque el gran poder refinador que tienen los Estados Unidos, particularmente en el Golfo, en el sur de los Estados Unidos, que se exporta una cantidad gigantesca de gasolina y de diésel para América Latina. Esos refinadores son muy sofisticados, tienen una gran complejidad en sus refinerías y ajustando sus condiciones de operación en la hidrocraqueadora, en la coquizadora, etcétera, pueden modificar los rendimientos que obtienen de los productos refinados. Estos rendimientos que modificaron, como ustedes pueden ver, entre febrero, marzo y abril, hizo que produjeran mucho más diésel y bajaran sensiblemente la producción de gasolinas. Estos niveles de rendimiento que ven aquí en el círculo punteado de rojo, de produce mucho diésel y produce menos gasolina, son más parecidos a una típica refinería europea. Como saben ustedes, allá la flota vehicular en Europa es de diésel y las refinerías producen en general más diésel, tratan de maximizar la producción de diésel y producir lo mínimo de gasolina. Y esto lo hicieron los refinadores americanos precisamente porque identificaron la gráfica que les enseñé hace 2 pantallas, que en un escenario de pandemia que todos estamos encerrados en casa, lo que realmente se sigue consumiendo es la transportación de bienes, ¿no? En los trailers, en los camiones. Entonces, debido a esa corrección de los rendimientos, se redujo la oferta de gasolina y se aumentó mucho la oferta de diésel. Cuando tú tienes más oferta de diésel, provocas una caída en los precios del diésel, que es lo que ustedes ven por ahí de los meses de abril y de mayo, que tenemos aquí en la gráfica de la derecha. Ya para más o menos julio, agosto, se comenzaron a recuperar los rendimientos ya normales de una refinería americana que producen más gasolina y producen mucho menos diésel. Y con ese ajuste se incrementaron los precios del diésel nuevamente. Es difícil que volvamos a ver este gran ajuste de rendimientos nuevamente en el mercado de refinación en Estados Unidos. Siguen normales, siguen en estos niveles actuales. Y normalmente la estacionalidad que tenemos es que la temporada de gasolinas, el consumo alto de gasolinas, comienza hacia los finales de mayo, todo junio, julio y agosto. Y ya para septiembre comienza a bajar el gran consumo de gasolina. Entonces, yo esperaría que de aquí más o menos hasta agosto, septiembre, los refinadores americanos sigan produciendo bastante rendimiento de gasolina, porque tienen la esperanza de que con más vacunas, y ahora que ya algunos estados incluso están quitando las órdenes de quédate en casa y están regresando a la normalidad, como Texas, definitivamente va a aumentar el consumo de gasolina aquí en los Estados Unidos. Bueno, aquí vamos a hacer el comentario que tiene que ver con los precios actuales, y aquí es la visión de todos los siguientes meses que vienen. En primer lugar, me gustaría comentarles que la fortaleza actual de los precios, el nivel de precios que tiene el Brent y el WTI, tiene que ver más con una percepción financiera, con un optimismo, con un rally financiero que está derivado de una gran actividad financiera que ha venido ocurriendo desde mediados del 2020, en donde el presidente Trump tenía ese gran enfoque, no quería dar esa gran narrativa, ese mensaje de que a pesar de que se estaban perdiendo empleos, que estaba cayendo el Producto Interno Bruto con motivo de la pandemia, etcétera, su gran métrica que él siempre manejaba era que si el Dow Jones o las bolsas de valores aquí, los pisos de remate, terminaban con índices altos o índices positivos, su mensaje era que la economía iba bien. Mientras el Dow Jones estuviera bien, la economía iba bien, decía él. Y por eso hubo bastante actividad, incluso de alguna parte del estímulo económico que salió el año pasado, todavía de parte de la administración Trump, que se aprobó ese primer estímulo económico. Una pequeña porción de ese estímulo económico salió
dedicado a comprar bonos privados, de acciones privadas de empresas. La Fed estaba comprando acciones privadas, que es algo que nunca se había hecho normalmente en la historia. Y esto le dio un optimismo cuando tú tienes un sector de la industria, de la economía, y metes una parte de gasto del gobierno, siempre le das un dinamismo, una inercia a ese sector. Entonces, esto poco a poco fue creando un rally financiero que, con la participación de los inversionistas que no tenían realmente evidencia para invertir sus grandes capitales, más que invertir mutuamente en diversos instrumentos que entre ellos pudieran generar rendimiento. Se creó esta burbuja financiera, este dinamismo financiero, que poco a poco ha hecho que se incrementen los precios de las acciones de empresas privadas, y poco a poco también se metió al mercado de futuros de los commodities, donde están el oro, el trigo, el cobre, el petróleo, y poco a poco el precio de todos estos commodities se ha ido incrementando por un tema financiero. Este tema financiero ha sido incrementado en los últimos meses, ha ganado fortaleza, porque con la llegada del presidente Biden se dio este mensaje de que tiene que haber un nuevo estímulo económico, y mientras haya ese mensaje de optimismo, una percepción de que el gobierno no va a dejar caer la economía, que quiere evitar que haya falta de pagos de parte de la gente que perdió empleos, que quiere evitar una crisis financiera como la del 2008, hay un optimismo que le da a los grandes capitales una fuerza para entrar al mercado financiero, comprar precios de futuros cada vez más altos, y ellos mismos, los financieros, han ido creando este precio alto del mercado del crudo, que, repito, tiene que ver sobre todo con una gran fortaleza financiera, no tanto porque ya haya una super recuperación de la demanda o una caída de la oferta muy grande. No está basada en fundamentales. Y esto lo insisto mucho porque, por consiguiente, si hay una fortaleza del precio por un tema financiero, también podría haber un ajuste. No quiero decir un desplome, no necesariamente tiene que caer hacia los $25 por barril, pero sí podría haber un bandazo, un ajuste de corto plazo si es que hay alguna noticia negativa que tiene que ver, por ejemplo, con las variantes del COVID, que alguna de las variantes sea resistente a las vacunas, etcétera. Ese sería un tema negativo que de inmediato tiraría el precio nuevamente hacia los 30. Y otro que tiene que ver con una interrupción del paquete económico, de parte tal vez del Partido Republicano, que pudiera hacer algo para que no pase, o que haya noticias de algún tipo de estrés financiero, que algún banco regional se declare insolvente en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente que ha dejado de pagar su hipoteca, sus préstamos, lleve a la bancarrota algún pequeño banco incluso, pero eso va a traer a la memoria lo que ocurrió como principio de la crisis financiera en el 2008, ¿no? Cuando Lehman Brothers y otros bancos comenzaron a tener problemas financieros por otro tipo de temas totalmente diferentes, pero en estos momentos la falta de pagos de la gente que ha perdido su empleo podría generar algún potencial de que pudiera haber alguna mini crisis financiera. Eso es lo que podría ajustar nuevamente a la baja el precio del petróleo. Entonces, hay muchísimo que puede pasar este año, particularmente también la geopolítica. Me gustaría recordarles que China en los últimos meses ha estado bastante activa en el mar del sur de Asia, ha estado definiendo que es dueño de ciertos territorios, de ciertas islas en el mar del sur de Asia, que históricamente, o al menos dentro de las últimas décadas, han pertenecido ya sea a Japón, a Indonesia, a Filipinas, a varios países del sur de Asia, y esta incursión china ha sido manejada con mucho cuidado de parte de la administración Trump, pero hubo una respuesta respecto a temas tarifarios, aranceles internacionales, para tratar de poner sanciones a China, pero hay que ver si esta administración Biden va a ser así de frontal o va a tratar de implementar nuevas aranceles en caso de que China geopolíticamente pudiera crear algún tipo de inestabilidad financiera, ¿no? O inestabilidad geopolítica. Y si así lo fuera, si se desplazaran barcos militares, ya sea de China o de los Estados Unidos o de Japón, hacia el mar del sur de Asia, para proteger sus diferentes islas soberanas, aquí podríamos tener una tensión que desgraciadamente le daría más fortaleza aún al precio del petróleo y lo llevaría hacia los 70s, 80s en caso de que hubiera algún tipo de conflicto, ¿no? Y digo desgraciadamente porque del tema de los países productores de petróleo en América Latina, pues un incremento de precios es fabuloso, pero de parte de los importadores de refinados, como es Chile, por ejemplo, México, en algunos momentos Perú también,
cada vez estarán comprando productos más caros en su momento. También otro tema relevante a lo largo de este año va a ser cómo se ajustan los costos de producción, porque como les decía yo, este rally financiero ha metido capitales a mercados de futuros, de commodities, incluyendo de metales, y ha hecho que se encarezca bastante el cobre, etcétera, y eso va a tener repercusiones necesariamente en lo que se gasta para producir un barril de petróleo a lo largo de este 2021. Entonces, también hay que ver cómo va a pegar eso a la posibilidad de que los países en América Latina sigan invirtiendo o tuvieran que ofrecer más incentivos en sus regímenes fiscales para atraer inversión extranjera, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante la evolución de estos temas de precios. ¿Qué otras particularidades tenemos en el mercado de los productos refinados y de crudo? Pues bueno, importante recordar que todo lo que estamos esperando en el 2021 que se recupere es realmente el turismo, los viajes de negocio, los planes de vacacionar, ¿no? Es decir, en cierta forma, para mal o para bien, tanto el diésel como la gasolina han seguido tratando de responder a lo largo de estos meses, los últimos 12 meses, pero lo que realmente ha estado en el suelo ha sido el consumo de, en inglés, lo que se le llama el jet fuel, el combustible para avión, y eso es lo que esperaríamos que se pudiera recuperar, al menos parcialmente, de aquí a finales de 2021. Eso, dentro de los 100 millones que platicábamos al principio de barriles por día que se consumen, representan más o menos unos 7 millones de barriles por día el volumen total de combustible de avión que se consume en el mundo. Entonces, si se puede recuperar gracias a vacunas, gracias a implementación constante de medidas de seguridad, del uso de cubrebocas, etcétera, si se pudiera recuperar un 50% de ese consumo o un 70-80%, estaríamos hablando de que se agregan al menos entre 3 y 5 millones de barriles recuperados de consumo de combustible de aviación, y eso definitivamente le daría ese empujón para que los fundamentales nuevamente sean los que definan el precio del petróleo y que se vaya reajustando esta burbuja financiera que ha sido lo que le ha dado los altos precios en las últimas semanas. Este incremento en los precios del diésel y de la gasolina del más o menos mediados de febrero a la fecha no son por la dinámica del diésel y de la gasolina, sino tienen que ver con, están siguiendo el precio del Brent o del WTI. A veces el precio de la gasolina o del diésel es el que manda y el crudo lo sigue, u otras veces es al revés. En este caso es el precio del crudo es el que se incrementa por cuestiones financieras y detrás de él se incrementan entonces el precio de la gasolina y del diésel, porque los refinadores tienen que incrementar el precio de los productos que salen para poder seguir comprando el petróleo caro, ¿no? Bueno, ahora bien, el mercado del GLP, particularmente del propano, ha tenido un encarecimiento bastante fuerte. Pasó más o menos desde, que será octubre, noviembre, hasta principios de enero, finales de diciembre, principios de enero, tuvo un incremento casi de un 80%, fue un incremento bastante fuerte. Y lo que más pegó a finales del 2020 tuvo que ver con una gran cantidad de exportaciones que hubo desde la zona donde sale el precio del GLP marcador, el precio del propano de Mont Belvieu en el Golfo. De esa zona de Mont Belvieu en el Golfo de los Estados Unidos es la zona de exportación en donde sale una gran cantidad de barcos que llevan el GLP hacia todo el mercado asiático, básicamente lo que es Japón, el norte de China, etcétera. Y China ha estado y Japón han estado bastante deficitarios de GLP todo el año pasado. En primer lugar, porque hubo una reducción de producción de crudo, entonces todo lo que era producción de NGLs, de todo lo que es los líquidos asociados con la producción de petróleo, disminuyeron su oferta. Y por el otro lado también hubo una reducción en los procesamientos de las refinerías, en las utilizaciones, porcentaje de utilización de las refinerías. Y cuando bajas la utilización de las refinerías, también bajas el propano, todos los NGLs que produces dentro de una refinería. Entonces, de los dos lados hay lo que se llama en inglés un squeeze, un sector apretado que hay de GLP, donde hubo mucho menos oferta y hubo una demanda relativamente fuerte, impulsada por temas climáticos, en primer lugar, a finales del 2020. Hubo grandes oleadas frías en el norte de Asia, en el norte de Europa, etcétera. Y por el otro lado también hubo una gran fortaleza en diferentes áreas petroquímicas. Y en todo el sector petroquímico se consume bastante
propano para isomerizarse, para partirse y crear propileno, y de ahí salen botellas de plástico y salen muchas otras cosas. Entonces, todo lo que ha sido la petroquímica ha tenido una fortaleza por el tema médico, porque se han generado muchos contenedores para vender alimentos, para equipos médicos, etcétera. Entonces, a pesar de que hubo pandemia, tanto el diésel como los petroquímicos, como el GLP, tuvieron una gran fortaleza en su demanda, y la oferta fue disminuyendo, ya sea porque salía menos petróleo del subsuelo o porque salía menos producto de refinación. Entonces, este es el tema que le ha dado esa gran fortaleza al GLP, y cuando sale dentro de este mercado apretado del Golfo mucho volumen para aprovechar los grandes precios que había en Europa y en Asia, cuando sale mucho volumen se encarece mucho en Mont Belvieu, y eso es lo que hace que se encarezca mucho para cada importador que hubo en América Latina del GLP que salía del Golfo. Bueno, ahora bien, algo que es importante, ¿cómo pueden hacer cualquier tipo de empresa privada o pública en toda América Latina para tratar de mitigar todos estos errores, ¿no? Es importante tratar de no simplemente tener una actitud pasiva y ver cómo están sucediendo las cosas, pero es importante adelantarse, entender qué es lo que realmente está motivando los incrementos o las reducciones, los ajustes de precios, entender que poco a poco los fundamentales van a ir tomando nuevamente el control de los precios de aquí a finales de año, y recordar cómo van a quedar las estacionalidades que cada año son las que definen los precios, ¿no? En qué momento se incrementa el precio de la gasolina, en qué momento baja, en qué momento sube el precio del diésel, en qué momento baja el del GLP, etcétera. Todo ese tipo de reglas de dedo históricas y de dinámicas de cada uno de los productos y del crudo son importantes tenerlas a la mano, y con eso hacer una revisión de sus fórmulas de precios, ya sea que tengan indexación para el cobro de impuestos, cobro de regalías, que tengan mecanismos de estabilización de precios, precios de paridad, lo que sea. Revisen que tengan los mejores índices de precios. A veces, por ejemplo, pueden tener un índice de precio que se refiere a un crudo Brent en lugar de tener un crudo WTI, y a lo mejor el Brent es mucho más volátil, y si ustedes están tratando de pagar lo menor posible, igual les hubiera convenido mejor tener el WTI que tener el Brent, ¿no? Entonces, estén seguros de que los precios marcadores que tienen son los de la región adecuada, los más representativos para su mercado local. Y ya que decidieron, por ejemplo, tener el WTI o el Brent o un precio de diésel o un precio de gasolina, etcétera, decidan de la manera más acertada cuál va a ser la fuente, de qué agencia de precio van a tener ese marcador, ¿no? De una agencia como Platts o de otra agencia diferente. Dependiendo de qué agencia escojan, pueden tener diferencias en los precios que les den resultados diversos a cada uno de los participantes, ¿no? Una importación de un barril de diésel utilizando un precio de Platts o de otra agencia, al Perú les puede dar un precio diferente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conceptos creemos que cada empresa privada o cada institución del gobierno debe tenerlos bien aprendidos y bien practicados para tratar de mitigar todas estas variaciones, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a suponer que allá en el Perú ya estuvieran listas las refinerías, las mejoras que hay que hacer y que se está importando crudo del mercado internacional. A lo mejor en una compra de crudo en un día, el haberlo traído de un mercado 1, de un mercado 2 o un mercado 3 es una decisión comercial, pero suponiendo que el volumen que llega para la refinería para que se procese internamente es del mercado de los Estados Unidos, de un mercado 1, y vamos a suponer que en el análisis que se hizo de la comercialización, de la negociación para importar el barril, se pagó un diferencial respecto al Brent de $3 de descuento. Y entonces, como salió reportado el Brent ese día en 50, menos $3 de descuento, pues se compró en 47 en el Perú, ¿no? Pero suponiendo que se utilizara otro crudo marcador u otra agencia de precios que tiene otro precio del Brent diferente, a lo mejor Platts reporta un precio y otra agencia reporta otro precio de Brent el mismo día, a lo mejor ese precio en lugar de salir en 50 salió en 51, o a lo mejor en lugar de haber calculado el diferencial en 3, en Perú se calculó en -1 nada más. Entonces, pudiendo haber pagado 47, pagan 49. O si no tienen el índice marcador correcto, si este precio de 50 hubiera sido 52 con otro precio marcador diferente, en lugar de haber usado el de 50, que era de Platts, digamos, a lo mejor otro precio que usaron hizo que pagaran 59 en lugar de 49.
en lugar de 47. Entonces, aquí el mensaje es una variación del precio marcador que utilicen, de la agencia de precios que utilicen o de la negociación del diferencial que utilicen. Les puede dar una diferencia que se ve pequeña, a lo mejor es $1 o $2 o unos centavos de dólar, pero si les multiplican por un año, les puede dar diferencias de decenas de millones de dólares, ¿no? Por importar con un marcador específico o con un precio específico o de una agencia específica. Entonces, sí es importante que tengan gente neutral, objetiva, que les pueda asesorar o ayudarles a revisar cuáles son las fórmulas que tienen y qué sería lo más recomendable o la mejor práctica para tener, ¿no? Y lo mismo para una, por ejemplo, importación de un gran barco que pudiera llegar al Perú con GLP o con diésel. Si sabemos que en el siguiente mes va a bajar el precio y ustedes compran la molécula que está saliendo del barco del Golfo el día de hoy, pero cuando llega al Perú dentro de 7 días ya bajó el precio, pues ya en el momento en que se descarga ya perdieron dinero, ¿no? Porque no se utilizó a lo mejor la estrategia correcta de comprar ese barco, pero no a precio de salida, sino a precio de llegada. Y así ya no tienen el riesgo de las variaciones de precio que tengan en el camino, ¿no? Entonces, si ustedes o las entidades que están importando refinados en el Perú están comprando con precio de salida, con precio de llegada, con un promedio, o de nuevo con un marcador que no debería de ser, o con otra agencia de precios, etcétera, pudieran tener resultados diferentes. Entonces, creo que es bastante importante que tengan la mejor opción o las mejores estrategias comerciales para sus importaciones y sus procedimientos de análisis. Y ya nada más muy brevemente para dejarles esta información, les vamos a compartir la presentación, pero básicamente lo que hacemos en Strata Advisors es tenemos una gran cantidad de servicios de suscripción en donde ustedes pueden leer análisis que todo el mundo en el mercado internacional lee y que tienen que ver con los pronósticos de precios, de oferta, de demanda de cada uno de los productos, de cada uno de los crudos. Y con ello ustedes pueden identificar hacia dónde va la dirección de los precios, hacia dónde van los fundamentales en cada momento y pueden implementar sus herramientas o sus estrategias para mitigar la mejor opción, ¿no? Algo que me gustaría resaltar mucho es que tenemos un análisis súper granular. Literalmente tenemos un pronóstico de qué tipo de vehículos y cuántos vehículos, por ejemplo, se van a comprar en cada país en el mundo y eso cómo va a mover la demanda de diésel, de gasolina, de refinados. Un enfoque súper granular que no en cualquier agencia de análisis consigue. Y bueno, ahora que hay una gran escasez de agencias de análisis, hay muy pocas que fueron compradas por grandes, gigantescos conglomerados corporativos que son bastante caras, que tienen, en mi opinión, pronósticos muy simplistas del futuro, de los precios, etcétera. Y hay otro tipo de empresas como nosotros que tenemos todavía el análisis macroeconómico, matemático, sofisticado de cada una de las variables por producto, y que realmente en comparación con precios son más accesibles para el gran mercado en América Latina, ¿no? Entonces, nada más comentarles que tenemos seguimiento de todos los sectores en la industria energética, desde renovables, hidrógeno, gas natural, GLP, crudo, refinados, etcétera, petroquímicos, todo lo que necesiten. Y pues con muchísimo gusto con haber estado con ustedes. Y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y sería todo lo que puedo platicar de este lado. Podemos comenzar con las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tu presentación. Las personas que tengan preguntas, les vamos a agradecer que las hagan a través del chat y hacia el final del evento yo las voy a leer o digamos, se las voy a trasladar tanto a Jaime, nuestro expositor principal, como a Eric García y Edwin Quintanilla, autoridades peruanas que hoy nos acompañan. A continuación, entonces, quiero darle la posibilidad de que tome el uso de la palabra a Eric García, director general de Hidrocarburos. Eric, por favor, si pudieras compartirnos en pantalla lo que nos vas a presentar, te agradecería mucho. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Eric. Ok, buenas tardes, Renato, buenas tardes a todos, Jaime, Edwin, un gusto saludarlos y a todos los participantes del evento. Les voy a compartir una presentación.
A ver. ¿La pueden visualizar? Sí, Eric, dale, adelante. Ok, bueno, el evento, estamos hablando un poco de las perspectivas del precio internacional del petróleo y del GLP para el 2021. Bueno, y es importante primero comenzar con el mercado de combustibles en el Perú, ¿no? Dentro del mercado interno, la oferta nacional GLP en estos últimos 10 años, podemos apreciar que el 80% de la producción viene de una producción nacional y un 20% de importaciones. Acá pueden apreciar la composición tanto de producción nacional e importaciones desde el año 2009 al 2019. Básicamente se mantiene en los mismos órdenes. Tenemos algunas plantas que abastecen algunos departamentos. Acá pueden apreciar en el mapa del Perú que la planta del norte de Talara a qué departamentos, la del Callao, la de Pisco, a qué otros departamentos están abasteciendo del GLP a nivel nacional. De la misma forma, tenemos la oferta nacional de diésel. El 56% proviene de la producción local y el 44% de las importaciones, ¿no? Aparte, tenemos algunas ofertas de empresas mayoristas, que es la composición actualmente del mercado. Y el 54.6% se atendía por Petroperú y el 33.3% por la refinería de La Pampilla, referente a la demanda nacional de diésel. Como lo ha mencionado el expositor anterior, en la formación de precios hay que recordar antes, primero, que el mercado de combustibles en el Perú, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la Regla 67, todas las actividades y los precios relacionados con petróleo crudo y todos los derivados, entre los cuales se encuentran el diésel y el GLP, se rigen por la oferta y demanda. En el Perú el precio de los combustibles es libre, es decir, no está sujeto a ningún tipo de regulación, y son los agentes quienes determinan los precios ofertados en el mercado en base a sus políticas comerciales, que eso lo vamos a ver más adelante. Y a manera de transparencia se dispone la publicación de precios de referencia y precios de venta de combustibles a cargo de los INERMIN, ¿no? Acá pueden apreciar un poco las competencias y los roles de cada entidad, ¿no? Tenemos nosotros como ministerio, somos los que promovemos la transparencia de precios a través de establecimiento de precios de referencia y la publicación de precios de venta final. Los INERMIN también tiene semanalmente, publica los precios de referencia y cuenta con la aplicación del Facilito, que lo vamos a mencionar, que difunde información de precios de venta final, el INDECOPI, que ve todo lo que es competencia dentro de los mercados, bueno, las empresas que deben de una otra manera cumplir la normativa vigente y los usuarios que son los beneficiados de los precios que cuentan con mecanismos de transparencia, ¿no? Nosotros como sector tenemos, vamos a decir, que establecer los lineamientos para que el INERMIN pueda hacer su procedimiento de los precios de referencia. Nosotros hemos detectado en su momento alguna problemática, que ha habido algunos cambios en el mercado de combustibles que han incidido en los costos de operación eficiente de importación. Los lineamientos de procedimiento para el cálculo de los precios de referencia de los combustibles líquidos no reflejaban todos los factores de variación de los precios internacionales, que ya lo ha mencionado el expositor anterior, y la percepción de diferencias entre el precio de referencia y los valores reales de importación eficiente. Han generado hoy algunos descontentos. ¿Qué hemos hecho nosotros como sector? Hemos actualizado los lineamientos para determinación de los precios de referencia, contenidos en la resolución directoral 122-2006 y su modificatoria. Hemos mejorado la estructura y costos para una operación eficiente de importación-exportación, representados a través de los precios de referencia. Hemos hecho algunos cambios importantes, ¿no? Primero, hemos ampliado las fuentes de información de los precios de marcadores de combustibles en el mercado internacional, considerando las entidades más prestigiosas a nivel internacional. También hemos establecido una metodología más ágil y dinámica a los cambios que pueden ocurrir en el mercado de combustibles. Se ha propuesto las actualizaciones
periódica de los componentes de los precios de referencia, semanales y anualmente, y se ha hablado incluido todos los costos de importación eficiente en los que se incurren los importadores al momento de realizar sus actividades. El impacto, esperamos que se promueva la transparencia del mercado a fin que la información esté disponible de manera didáctica y en diversas versiones electrónicas a disposición de todos los usuarios, contribuir a la formación de precios eficientes de importación y mantener precios que reflejen los costos reales en los que incurren los importadores. Esto es importante, ¿no? Como les he mencionado y como lo ha dicho nuestro expositor anterior, dentro del mercado de combustibles hay un volumen que se importa, ya sea en GLP o diésel, y es importante que la importación pues tenga mecanismos transparentes que reflejen una importación eficiente. Dentro de la estructura de precios de referencia tenemos el valor FOB, que está compuesto por el precio del producto marcador, más ajuste de calidad, más mermas, el flete, entre el valor FOB y el flete más o menos es el 80% del precio. Tenemos el seguro, tenemos impuestos a la importación, gastos de importación, inspección, gastos de puerto, costos financieros. Acá hemos agregado o actualizado el costo de oportunidad del capital inmovilizado y el tema de sobreestadías cuando exista realmente algunos meses por cierre de puertos. También tenemos el tema de almacenamiento y despachos, ¿no? Y acá también se ha especificado el terminal exclusivo de GLP, ¿no? Todos estos son los nuevos componentes y hemos hecho algunas precisiones que va a permitir que los SINAMIN pueda actualizar su metodología con esta actualización. Bueno, acá pueden ver un poco la evolución de precios de referencia en el GLP durante el año 2019, cómo ha estado evolucionando tanto diésel, GLP y gasoles, cómo ha fluctuado, ¿no? También tenemos la evolución de precios de combustibles a nivel nacional, tanto de GLP envasado, GLP a granel, diésel y gasolina 90. Y algo importante también que quería incidir, ¿no? Dentro de los combustibles, hablemos de ya el GLP, estamos hablando de un producto, vamos a decir, estandarizado y que se comercializa ya sea envasado a granel, y pasa algo muy parecido con los combustibles líquidos. En las plantas de almacenamiento, una vez que se refina o se importa, tenemos un tanque y en ese tanque se almacena el combustible y, bueno, obviamente cada mayorista tiene unas franjas que son una capacidad de almacenamiento contratada y de una u otra manera este combustible va a los establecimientos de venta al público o a los usuarios finales, ¿no? Importante en el mercado nacional, se ha implementado una herramienta que lo ha hecho el SINAMIN, que está disponible a todos los usuarios, tanto para diésel, gasolina, GNV, GLP de uso automotor, también de GLP envasado, en donde el usuario final puede encontrar el precio más económico de acuerdo a la ubicación en que cada uno esté, ¿no? Entonces identifica el establecimiento y puede de una otra manera darle una señal al consumidor final dónde está el establecimiento que más barato vende algún producto seleccionado. Acá podemos ver un poco la diversidad de precios de combustibles, tanto en GLP vehicular, por ejemplo en Lima Este, podemos tener precios desde 1.77 hasta 1.81, en otros lugares, en San Juan del Urigancho, por ejemplo, 1.59 a 1.98, el máximo, y así vamos viendo, en Lima Norte 1.65, 2 soles, por ejemplo, el precio máximo por litro, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en Rímac 1.74 y el máximo 1.77, sin embargo, en Surquillo tenemos el precio mínimo 1.75 y el máximo 2.09. Esto tenemos que tener claro que todas las cadenas o todos los establecimientos de venta al público tienen diferentes costos. Cada cadena tiene costos diferentes, algunas tienen costos mayores, dependiendo de la ubicación, dependiendo la cadena, si es más grande, es más chica, o los costos de operación. Entonces, sí es importante establecer que todos los productos, de una otra manera, que son commodities, ya sea gasolinas 90 o GLP, o vamos a decirlo diésel, son un producto estandarizado y la diferencia de precios es básicamente basado en el servicio que el establecimiento te brinda como usuario final, ¿no? Acá también tenemos una diferenciación, también en el caso de diésel, B5S50, igual vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos lugares, San Juan del Urigancho, el precio mínimo 10 soles 89, el precio máximo 14,89.
En Santa Anita, por ejemplo, el precio mínimo 12.59 y el precio máximo 13.49. Entonces, toda esa diferencia de precios nos da una señal de que existe competencia, de que los usuarios deben poder tener estos precios a disposición y puedan escoger la mejor opción para cada uno, ¿no? Hay algunos establecimientos de venta al público que dan servicios adicionales y obviamente el usuario por esos servicios adicionales puede optar por un mayor costo porque ve rentabilizados esos servicios a beneficio de cada uno, ¿no? Entonces, eso es algo importante que debemos resaltar, ¿no? Igual tenemos la misma diferencia en otros departamentos. Por ejemplo, ahí pueden ver el tema de Arequipa, el GLP vehicular, ¿no? Puede ser algún distrito, precio de 1.47 hasta 1.85, de 1.75 a 1.95, en Socavallo 1.79 a 1.89, y así sucesivamente, ¿no? Igual en diésel B5, en gasolinas de 90 de la misma forma, ¿no? En Tacno también tenemos lo mismo, desde 1.73 a 1.77, o de 12.90 en diésel a 13.20. Entonces, todos los precios estamos diferenciando, ¿no? Y eso podemos visualizar varios, a nivel nacional, la diferencia de precios y la herramienta que se tiene a cargo para poder hacer la mejor selección, ¿no? Dentro del consumo de GLP en el Perú, nosotros tenemos una proyección, en el caso no se haga alguna medida importante, obviamente el incremento promedio anual va a ser del 5% y vamos a aumentar importaciones si es que no se hace algo. Igual es lo mismo con el tema del diésel, ¿no? Vamos a aumentar importaciones. Sin embargo, esos dos escenarios, nosotros como sector tenemos algunos planes importantes para al menos parar un poco las importaciones y poder como país abastecernos de los recursos, o sea, de producción nacional, ya sea de GLP, ya sea de diésel, ¿no? Y aprovechar algo muy importante, que es el tema del gas natural, que es la política energética, ya lo he establecido, y tenemos algunos programas en general que que venimos implementando, que es el bono gas vehicular, un programa de redes de infraestructura, en las regiones tenemos un proyecto de 7 regiones y tenemos un bono gas residencial para domicilios, ¿no? Y esperamos que eso nos ayude a poder como país consumir tanto GLP y tanto diésel de la producción nacional y poder también aprovechar otro energético de hidrocarburos que tenemos a disposición, que es el gas natural. Entonces tendríamos una matriz más diversificada y poder beneficiar a los usuarios finales y también generar más competencia en el mercado de hidrocarburos. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Eric. Estaba sin micro y no podía activarlo directamente yo. Bueno, a continuación, Edwin Quintanilla, te invitamos a que puedas hacernos transmitir la presentación que has preparado. Bien, buenas tardes. Espero me están escuchando, ¿sí? Hola. Sí, Edwin, perdóname. Ya, está bien. Estamos Okay. Gracias. Perfecto. No había un mensaje acá. Gracias. Buenas tardes con todos y gracias por esta ocasión. Y bueno, queríamos en esta vez referirnos básicamente al mercado de GLP, ¿no? Obviamente cada mercado tiene su problemática, sus oportunidades igualmente y soluciones también creo que particulares, ¿no? En cada caso creo que nos corresponde analizarlo con mucha, una visión, ¿no? Con mucha visión de largo plazo básicamente, ¿no? Aquí ya se señaló, el rol nuestro es básicamente la supervisión, la fiscalización de aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, ¿no? O sea, no tenemos un rol regulador en lo que son los combustibles líquidos, que sí lo tenemos en el gas natural, digamos, en la transporte y redes y también en la regulación de electricidad. Es decir,
O si bien este mercado de hidrocarburos tiene un rol básicamente de fiscalizador. Respecto al mercado internacional de GLP, es interesante, ya creo que, bueno, complementando un poco lo que se ha dicho, sí se ve pues que esto ha ido incrementándose en el tiempo, es creciente en el planeta, va más o menos un 3% anual, donde el gran demandante es la China, el Asia-Pacífico, y bueno, y el gran ofertante es Estados Unidos, ¿no? Creo que eso está en un equilibrio. Y esta tasa es interesante verla, porque hablamos de 3% en el planeta, aquí vamos a ver que hablamos de tasas, en algunos casos 9, 10%, ¿no? Entonces creo que es tenemos que poder diferenciar esas oportunidades, digamos, que se presentan, pero también a la vez existen, digamos, medidas de inversión, de ampliación de infraestructura que necesitamos recogerla, ¿no? El consumo, bueno, a nivel mundial y norteamericano son un poco diferentes. En el contexto nuestro, el consumo de GLP está básicamente orientado hacia el uso residencial, ¿no? Esto y un segundo segmento que ha entrado, bueno, es la industria y el transporte, ¿no? Pero principalmente ese es el foco de atención en Latinoamérica, ¿no? En el mundo es, digamos, un poco más fuerte el uso en petroquímica. ¿Cuáles son los comportamientos de precios que se han ido evaluando a este respecto? Sí se puede ver en las láminas, estos gráficos que tenemos aquí en el lado derecho. Bueno, básicamente, pues se tiene su comparación respecto al mercado del WTI o Brent, ¿no? Que van muy parecidos, y cuál es el comportamiento del propano Mont Belvieu, o también el caso de gas natural, Henry Hub, versus, o sea, cómo ha variado uno respecto al otro, ¿no? en el tiempo. Creo que esto lo hace muy significativo en cuanto a qué está dependiendo. Es básicamente, depende más del petróleo, es cierto, pero también tiene alguna referencia con el gas, ¿no? Como diríamos, es el caso del precio internacional del GLP, ¿no? Ahora, si vemos un poco más en particular, podemos analizar que los precios del petróleo crudo y productos pues tienen esta variación respecto al WTI, ¿no? Y quizás este cuadro se puede referir a lo siguiente, ¿no? Respecto a los precios, estoy hablando exclusivamente de precios internacionales, precios marcadores, ¿no? El precio marcador GLP en algún momento ha sido hasta 44% de WTI, ¿no? Y hoy, bueno, levantó hacia febrero hasta el 71%, está en 70, 71% más o menos en el valor actual. Es decir, sí se nota que se ha acercado mucho más al precio del petróleo crudo, ¿no? Lo que no sucede con otros, por ejemplo, el diésel, que es mucho más constante, ¿no? En cambio, este acá es un poco oscilante, basado en algunas crisis y temas que ya se nos explicaban, ¿ok? Ahora, ¿cómo está el precio GLP en el mercado residencial a nivel internacional, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, que un estudio que hicimos hace no mucho, un seguimiento de precios de combustibles, se encuentra que Perú está aproximadamente en $1 por kilogramo, ¿no? al cliente final, y aquí está toda una serie de países, Inglaterra está en 2.60, Chile está en 1.91, etcétera, ¿no? Y bueno, y Venezuela en 0, 0.30, Ecuador, digamos, son algunos países que tienen precios muy reducidos, pero digamos difícilmente explicables también, ¿no? Salvo con subsidios que se tienen muy marcadamente en esas realidades. Luego, sobre la estructura de precios, bueno, es parecido a lo anterior, ¿no? Solo que quizás aquí hay diferencia de precios donde está concentrado, ¿no? Algunos países están mucho más en el nivel mayorista y otros en el nivel, en la cadena, en el margen comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso peruano, se tiene la mitad del precio más o menos en mercado, según esta estadística global, en el mercado, digamos, mayorista y el resto en el mercado minorista, ¿no? Chile, curiosamente, con esa estadística, Chile tiene un precio menor que el peruano a nivel de mayorista, lo cual vamos a tratar de buscar una explicación. Y luego, pero sí en el nivel minorista este es mayor.
Entonces sí tiene, digamos, posiblemente una explicación que dar en ambos sentidos respecto a la comparación que tengamos. Y bueno, y aquí están también los demás países. Colombia es un mercado regulado, ¿no? Quizás como países relevantes en los cuales nos podemos comparar. ¿Cómo está el mercado nacional en cuanto refiere a la oferta y demanda de GLP, ¿no? Es un mercado que ha tenido tasas de crecimiento altas, en promedio casi un 8%. Y bueno, y aquí se puede ver, ¿no?, que la producción o la oferta de GLP y la suma es la demanda en realidad, ha venido pues dado principalmente por importación, en un inicio hasta Camisea, que nos trajo una producción enorme para ese tiempo. Aquí exportábamos en este periodo, bueno, pues esto se fue subiendo de tal manera nuestro mercado que ya los últimos años hemos estado ya importando casi en torno a un 19-20%, ¿no? Ese es el, o sea, hoy día podemos decir que somos importadores netos y en realidad no se aprecia ningún proyecto de GLP importante para crecer nuestra producción nacional, ¿no? Que sí se tuvo con Camisea, que bueno, también después de muchos años fue el gran proyecto, diríamos, de tanto de gas como de líquidos, en los cuales está asociado obviamente GLP. Este es el entorno actual, digamos, del caso nuestro. La demanda, bueno, depende del caso. En los últimos años la mayor demanda la hemos tenido básicamente en el mercado residencial, ¿no? Y el mercado vehicular y el industrial en menor margen, lo que decíamos, 58 residencial, 29 vehicular y industrial un 13%. Esos son los usos que más o menos se han mantenido en el tiempo, ¿no? Quizás aquí la gran sorpresa ha sido el vehicular, que fue creciendo en el tiempo, pero digamos los otros mercados también andan bastante ya consolidados a ese respecto. Los agentes que operan en este mercado son como 31,000, algo más de 31,000 agentes, ¿no? O sea, pasado del año 2000 a la fecha, digamos, más o menos 15 veces, ¿no? Se ha crecido muchísimo, lo que implica que la formalización de estos mercados también han ido en incremento, pero aún no es un problema totalmente resuelto porque la informalidad toma diversos matices, pero sí para evidenciar que se trata de un mercado muy disperso, con muchos agentes, básicamente el downstream, que son los localmente GLP, que llegan como a 10,000, más los consumidores directos y otros, que son otros 10,000, así que hay más o menos 20,000 agentes, ¿no? Es una supervisión bastante compleja, no por la dificultad de supervisar cada agente, sino más bien por el número de agentes, ¿no? Es muy diverso. Ahora, refiriéndome al almacenamiento de GLP, que es un rubro importante, en Lima tenemos 348,000 barriles, ¿no? Esto acá no se amplía hace más de 20 años, ¿no? La demanda aproximadamente está en 40,000 barriles por día, se tiene 9 días de autonomía, si fuera, yo digo hipotético y real, porque sería así que todo estuviera lleno, sería 9 días, con un 50%, 4 o 5 días, que es lo que más evidencia, pero también se han visto ahí en los hechos autonomías críticas de un día de stock, tanto en diciembre y algunos días de stock también de un solo día en enero, como se aprecia acá. O sea, son días críticos que, bueno, pues evidencian que nuestro almacenamiento requiere de una ampliación. Eso creo que es clarísimo. Yo escuchaba hace un rato a Jaime en el sentido de verificar cuál es la mejor opción de importación, y coincido en que debe haber un modelo, debe optimizarse, pero sin embargo aquí estamos en una etapa previa, que es la de cómo manejarnos y cómo tener los almacenamientos suficientes para justamente hacer posible ese tipo de operación, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer tema importante de verlo. Creo que estos stocks son bastante reducidos, como veremos luego, hay en la industria son bastante bajos. Ya el Ministerio ha adoptado una decisión en las últimas semanas, en donde ya ha fijado un límite un día hasta entre marzo y abril, y a partir de él van a ser 3 días, y luego me imagino que vayan a 5 días, es un tema que todavía se está analizando, ¿de acuerdo? Pero bueno, la normativa lleva un mínimo de 5 días y una media de 15, que digamos en los hechos, en el tiempo ha venido un poco, digamos, o sea, sin, o no ha estado vigente, y estimamos que ahora sí, digamos, ahí creo que hay una voluntad muy clara de reforzar la seguridad energética en el país, ¿no? Precio de GLP, ¿no? Creo que ese es un rubro bien interesante y muy polémico aquí en el país.
lo que yo quisiera decirles es que en el precio de GLP hay, llamémoslo así, dos precios. El precio de empresas y el precio de referencia. A veces, digamos, hay una confusión, ¿no? Cuando se cree que el precio de referencia es un precio obligatorio. Ninguna norma dice que deben ser iguales, ¿no? Y vamos a ver que digamos, esto no ha funcionado de esa forma. Es decir, la industria puede poner el precio pues, que más le parezca, porque hay un artículo 77 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que dice que los precios se eligen por la oferta y demanda, es decir, no son regulados, ¿de acuerdo? Sin embargo, claro, existe un precio de referencia, ya lo explicaba Eric, lineamientos al respecto, si de mí los aplica, y publica semanalmente, ¿de acuerdo? Pero creo que es importante hacer esa referencia. Una cosa son los precios de las empresas y otra cosa diferente es el precio de referencia. En algún momento podrán coincidir, creo que sería razonable, pero no hay obligación a ese respecto, ¿no? Digamos, hay mucho respeto a que esos precios tienen esa libertad que define la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El precio de referencia nuestro, de acuerdo a la normativa, pues toma como digamos, punto de partida, un marcador que es en Estados Unidos, en Mont Belvieu, y digamos, se traslada hasta el Callao, ¿de acuerdo? O sea, hacia el Perú en general, ¿no? Porque ellos nos forman el cálculo un poquito más precisas. Y si uno quiere ver cómo más o menos van saliendo estos temas, aquí hay un cálculo que dice al 18 de enero, que bueno, eso se publica periódicamente, para una mezcla 60-40, porque también hay otros tipos de mezclas, eventualmente propano-butano. Casi el 81% del precio es el precio FOB, el precio de Mont Belvieu, ¿de acuerdo? 81 más flete más MER más 13%, estamos ya prácticamente con la mayor parte del componente GLP. En combustibles líquidos es mucho mayor inclusive, entonces aquí esto es un tema que, o sea, ¿de qué dependen los precios en el Perú? Principalmente los precios del mercado internacional. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué no tenemos un precio propio? Tenemos producción local, etcétera. Sí hay mucho debate a ese respecto, pero bueno, en primer lugar, los precios, como repito, son libres. Este es un precio de referencia, un precio que se publica y que no tiene un objetivo mayor determinado en la ley, sino que se conozca cuál es el valor de importación que se tiene al respecto. ¿De acuerdo? Entonces ahí creo que eso es bueno bajar esta temperatura, porque a veces se cree que esos precios son de obligatorio cumplimiento y que el SINEMI es un regulador de precios, que no lo es, no tiene ese mandato, lo que sí hace es publicar esto. Ahora, no nos olvidemos que siempre es importante ver que en general en los mercados de energía, en general, digamos, por dar una cifra global, Perú es aproximadamente el 0,2% de energía del planeta, ¿no? Ese es el tamaño de estos mercados, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que en fijación de precios de gas natural, de petróleos, de derivados, pues ahí es un mercado global, siendo los principales puntos para el caso nuestro aquellos valores que se fijan en la costa del Golfo, y bueno, y a partir de eso se traen en paridad de importación hacia la zona nuestra, ¿verdad? Esto no significa que esos combustibles se traen necesariamente, porque puede venir como crudo, puede venir con otras opciones y puede venir de otros sitios. Pero digamos, el método lleva, y es un método más o menos internacionalmente reconocido, es un mercado profundo, digamos, un mercado conocido, y a partir de él se hacen cálculos, ¿no? Se hacen un cálculo de referencia, como dice, que nos permite ver el valor de oportunidad de ese combustible. Otra forma sería ver cuánto costó el crudo, cuánto costó la refinería, cómo se añaden costos del personal, los márgenes, etcétera. Bueno, eso, digamos, no se practica en el Perú. Creo que cada productor tendría sus valores diferentes y lo deben tener, pero sin embargo acá más bien va al valor de oportunidad, y más aún en el caso de GLP, que tiene un precio de referencia. Claro, que tiene un precio de referencia basado en una importación dado su creciente demanda. No, pero acá podríamos ver un tema que es bien interesante, ¿no? Como para ya empezar a entrar en materia. Estos son una serie de precios y todos ellos, bueno, requieren alguna explicación. Vamos por la línea azul, esa es la paridad de importación, ¿de acuerdo? Ha variado en abril de 0,85 hasta 2,04, ¿no? Es decir, desde abril del año pasado hasta la fecha ha subido 140%. Básicamente, ¿qué es? Ya lo vimos, es el precio de referencia de Mont Belvieu, expresado por eso de manera central. Entonces sí ha subido en esa condición. Aquí están los precios, esta línea, la superior morada es el precio de
Petroperú, y esta anterior, roja, es el precio de Pluspetrol. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y acá se ve un detalle, ¿no? Que los precios de paridad de importación, es abajo de la exportación. Paridad de exportación, paridad de importación, y los precios están por encima de los niveles calculados por los CINEMI. ¿De acuerdo? Lo cual es parte de la libertad de precios que tienen ellos, se puede cuestionar aquello, pero bueno, eso es lo que nos define la ley, ¿no? Lo que acá sí se ve es que, claro, estos cuando el precio estaba de caída, no bajaron, se mantuvieron, ¿no? Bajaron algo en un momento con la unificación de precios, pero igual no tuvo la bajada, que aquí sí se aprecia que va al ritmo del incremento, ¿no? Básicamente. Creo que ese es un tema importante a tomar en cuenta en este mercado que tiene, como repito, un operador dominante, como se mostró, que es el caso de Pluspetrol. Ahora, acá se ven algunos comportamientos de las unas empresas, aquí los precios pueden bajar y todos bajan a la vez, pero aquí estos bajan, los precios de paridad, y sube, ¿no? Bueno, son comportamientos y nada los obliga a hacer eso, entonces sí es un comportamiento empresarial que lo deberán explicar los operadores. Ahora, aquí también lo que se tiene es básicamente lo mismo, lo único que diría es que acá le añadí una variable que calcula la salida de medida de petróleo, que es parecido a lo que fijan los operadores, ¿no? Muy cercano, el de OCINEMI está en la zona azul, pero sin embargo acá se ve el precio de la salida de petróleo que estuvo pues ahí más alto que el de los operadores, ¿no? También es una explicación interesante a solicitable, ¿no? Me imagino que hizo su corrección. Y bueno, hoy día está más alineado con esto, pero aún superior. Hay una diferencia, eso lo dejaré para que ustedes lo chequeen, ¿no? Diferencia casi 17%, algunos rubros en adición que se tienen, que digamos, se están revisando de acuerdo a la última legislación, a las últimas normas que sacó la DGH, y veremos que esto cómo evoluciona, pero en general el precio de Cash Mason es un 17% más alto el de la sociedad que el de OCINEMI. Ahora, este gráfico acá es también interesante. Yo sé que hay muchos gráficos que les pongo al frente, pero creo que no hay otra forma de explicarlo. A ver, la línea roja es el precio de paridad. Es una conversión entre Perú y Chile, ¿no? Este es la paridad, y el precio Petroperú le llamamos acá, que es el más alto, es esta línea verde. ¿De acuerdo? Que concuerda con lo anterior. Pero en Chile, ¿qué pasa? El precio de ENAP, ¿no es cierto?, está prácticamente al nivel del precio que fija también el regulador chileno, que el precio de paridad, o sea, los CINEMI chilenos de la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Entonces, van bastante de la mano y siempre la industria va algo por debajo del precio de paridad. Y si uno compara los precios de paridad de Chile y Perú, son, obviamente el de Chile es algo mayor, basado en la mayor distancia, más de 2.500 millas aproximadamente al sur del país, por tanto, es obviamente mayor por ese mayor costo de transporte, ¿no?, que se tiene al respecto. Esto es una comparación de precios entre Perú y otros países, y acá lo que uno puede ver es que sí estamos en los niveles más altos, ¿no?, en precio de paridad a nivel mayorista. Ahora, ahí es interesante, digamos, llegar y empezar ya a arribar a algunas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de precios del mercado de GLP? Hay dos políticas, ¿no? Bueno, son dos enunciados y es el mismo resultado. Ambos, Petroperú y ENAP. ENAP es la empresa nacional de petróleo en Chile, es el Petroperú chileno, por así decirlo. Ambos tienen un precio con costo alternativo de paridad de importación. Ustedes pueden leer el detalle, o sea, supuestamente los dos tienen la misma referencia, pero sin embargo su aplicación es distinta, ¿no? Como voy mostrando. Ahora, en esto, obviamente, tiene mucho que ver el tema de los almacenamientos, ¿no? Aquí CNP, hace no mucho, nos daba alertas de cuáles serían las afectaciones, como un tsunami. Hoy día en la tarde también se anunciaba un tsunami que luego lo han descartado, pero igual, ¿no? Siempre hay alertas. Y en algún momento, ojalá que eso no suceda, entonces implica también cuidar el concepto de seguridad energética. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el planteamiento que ha tenido CINEMI, ¿no? Primero, es una ampliación de capacidad de almacenamiento a nivel mayorista y la creación de una agencia de administración de inventarios, ¿no?, siguiendo estándares de OSD. La ampliación de capacidad, en general, sí se nota, por lo que hemos comentado, pues por lejos esos stocks que tenemos de un día o 2 o 3 días, lo que se amplíe, es insuficiente.
Obviamente eso depende de una decisión de política que tenga que dictar el Estado, ¿no? Siempre las reservas y la seguridad energética se eligen de esa forma. Se puede seguir con un día, ¿no? Obviamente, como se ha estado mucho tiempo, pero el día que haya un evento, un oleaje anómalo, lo que fuera, bueno, pues se racionaría, y lo cual no es recomendable, por supuesto, entonces hay que ampliar, ¿no? Entonces, lo que tiene la industria es obligación de 15 días, lo que nosotros estimamos que debe cumplirlo, y adicionalmente, a través de una agencia de admisión de inventario, que les explico, se iría a 10 días promedio. Eso significa aproximadamente 6 a 7 milésimos de dólar por kilogramo que digamos, en el precio GLP, que nos permitiría tener este almacenamiento adicional. ¿De acuerdo? Ahora, es posible que si la industria también amplía acá, me imagino sus precios se puedan ajustar un tanto, pero es la obligación que siempre ha tenido, ¿no? O sea, digamos, habría que hacerlo cumplir a través de normativas específicas que precisen estos aspectos que hoy día están suspendidas. En el caso del consumo promedio, la mínima se ha activado, entonces eso creo que va a ayudar mucho justamente a este camino. ¿Qué es la Agencia de Admisión de Inventario? Es un ente independiente con presión pública y privada encargada de la gestión de licencias mínimas, ¿no? Control, gestión y financiamiento de actividades. Aquí les muestro todas las agencias que hay en Europa. Hay muchas agencias, no es una sola, y todas ellas tienen, nosotros hemos tomado la referencia de la Alcores, que es la agencia española, y que tiene pues sus manejos de, digamos, y esto lo financian con bonos que emiten, incluso con valores hasta de 1%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esto acá es una práctica bastante difundida ya, y creo que es una opción, ¿no? Obviamente OCINEMIN propone, sugiere, ¿no es cierto? No, OCINEMIN no regula al respecto, o sea, no norma al respecto. Se pueden encontrar otras alternativas también, no es la única, pero digamos lo que nosotros pensamos en OCINEMIN es que primero necesitamos ampliar la capacidad para que haya más competencia y se pueda traer volúmenes mejores, de menor costo y de manera óptima, ¿no? Eso implica... Tienes 5 minutos. Sí, yo termino. Gracias. Por ejemplo, el caso europeo es la industria pone 42 días, perdón, al revés, la industria pone 50 días y ECORES pone 42 días, es decir, este es un cargo adicional, pero que te da seguridad de suministro, ¿no? En el caso europeo se tiene 92 días en general para los combustibles líquidos, ¿no? Y creo que es una práctica interesante a tomar en cuenta. Ahora, volviendo al caso nuestro, esta es la evolución que ya les mostraba, ¿no? Y quizás aquí hay un tema a tomar en cuenta y hacer un seguimiento toda la semana, es hasta la última semana. Aquí se tienen los precios, el que va arriba, curiosamente siempre ha sido Petroperú. Bueno, aunque las últimas semanas, ya 2 semanas, inclusive bajó. Petroperú hoy día prácticamente no produce nada en el país, ¿no? Porque está parada la refinería de Talara, está en próxima, digamos, construcción, ya casi en la etapa final, diría yo, lo cual obviamente proveerá más GLP del crudo que procesarán ahí, pero digamos es el finalmente en los hechos el fijador de precios. Aquí se nota que siempre estos han ido siguiendo este ritmo, y digamos acá mientras se ha congelado y esto se ha caído, pues también estos se han mantenido constantes, ¿no? Creo que ese es un tema por revisar. Y si uno lo ve esto, por ejemplo, y con esto ya voy terminando, el caso de, esos son los precios de Pluspetrol y Petroperú en el Callao, los precios mayoristas, ¿de acuerdo? Acá se nota la tendencia muy paralela, excepto en los últimos 15 días. El GLP automotor ha ido a este ritmo en promedio en Lima, ¿de acuerdo? Acá se ve un caso que es también interesante por analizar, que el margen comercial ha sido casi constante en este tiempo y aquí se ha abierto mucho más, ¿no? Entonces también es un tema, digamos, por explicar, por parte de los gasocentros, ¿no? Eso no está sujeto a regulación, por supuesto. Y respecto a cilindros de 10 kilogramos, que es el cilindro común que se usa aquí en el Perú, también tenía un margen importante, ¿no? Pero un margen constante. Si uno ve la diferencia entre los precios, ha sido constante. Es decir, aquí lo que se puede apreciar es que en los últimos meses el incremento ha sido principalmente explicado por el precio mayorista y en buena medida, no del todo,
explicado, digamos, originado por el incremento de los precios internacionales, ¿no? Creo que eso es fundamental conocerlo. Y ahí voy cerrando con una frase de Jean Tirole, ¿no? Que es un premio Nobel que tiene un buen libro que se llama La economía y bien común, que hizo un detalle interesante, ¿no? Con el cual, digamos, yo en lo personal doy de acuerdo, dice, habla sobre la complementariedad entre el mercado y el Estado. El debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado. Ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan correctamente sin mercado, y el mercado necesita al Estado, no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos. Creo que es importante, ¿no? Esa complementariedad que puede haber entre el mercado y el Estado. O sea, el Estado necesita el mercado, ¿para qué? Para ampliar, para construir infraestructura, para, digamos, dar un buen servicio ciudadano. Y el mercado necesita al Estado justamente para esas garantías contractuales y también para corregir esas fallas que se puedan tener, asimetría de información, falta de competencia, o también externalidades, ¿no? Cuando se den. Así que con esto termino. Renato, muchas gracias por su tiempo y encantado de haber estado en este panel. Gracias. No, muchas gracias a ti, Edwin. Quiero invitarle a Eric García y a Jaime Brito a que prendan también sus pantallas, perdón, sus cámaras. Y Edwin, ¿puedes dejar de compartir ya tu pantalla? Gracias. Y para que podamos conversar un poco, ¿no? Acerca de lo que se ha expuesto el día de hoy. A ver, un segundo, por favor, que tengo, ya estamos. Parece que... Había un comentario, lo que pasa es que cuando yo comparto la pantalla, no puedo ver las preguntas, así que voy a revisarlo de otra manera. Un segundo, por favor. Ok. Había un comentario que hacía el ingeniero Navarro. El ingeniero Navarro fue director general de hidrocarburos varios años en nuestro país. Y además de enviarte saludos, Jaime, él decía, ¿cuál es tu pronóstico del precio del barril de lo crudo para la mitad y el final del 2021? El pronóstico exacto lo tenemos reservado para los suscriptores de los servicios de Stratas, porque es un pronóstico ajustado. Pero lo que te puedo decir es que tenemos tres diferentes escenarios. El escenario probable, que es el que asume que va a haber una continuación de las vacunas y que va a haber un resultado positivo cada vez que se mejore la inoculación y que podamos recobrar la actividad. Ese va a estar rondando los 60s, y tenemos otros dos escenarios dependiendo de los riesgos que vemos para este año. Pero sí, el número específico y las probabilidades de cada escenario lo tenemos un poco más exclusivo para los clientes de las suscripciones que tenemos. Gracias, Jaime. Jaime, sí, yo quisiera que de repente, no sé si te animes, pero si pudieras comentar un poco algo de lo que hemos escuchado hoy día acerca de, digamos, la política y las disposiciones peruanas. De repente, yo no te pido que hagas que juzgues, ¿no? Sería de muy mal gusto, pero sí que de repente puedas hacer algún comparativo con algunos otros países. Sé que tú tienes mucho conocimiento y de repente puedas comentarnos un poco cómo funciona con algunos países que sí regulan el precio de los combustibles y otros que no lo regulan. Y eso lo pregunto porque en el Perú recientemente se estuvo discutiendo, ¿no? O se ponía en duda si realmente era conveniente seguir apostando por la libre competencia del precio de los combustibles a lo largo de toda la cadena o no. Así que agradecería si de repente puedes comentarnos algo al respecto. Mira, me pones en una situación bastante complicada porque tenemos aquí a representantes de la industria, y lo que yo te puedo decir es lo siguiente. He tenido la gran oportunidad y el gran honor de visitar a cada una de las oficinas. He estado dando presentaciones en la oficina de hidrocarburos del ministerio, he estado en el Ocinerimín, en Petroperú, etcétera. Y de la experiencia que he tenido directamente con el Perú, en primer lugar, la oficina de trading, es decir,
el equipo que importa los productos refinados o incluso hace los movimientos para el petróleo crudo del Perú es de los más sofisticados de América Latina. En su momento, digamos, por 2018, 2017, lo más sofisticado en general era Brasil y México, pero poco a poco el equipo de importación, la oficina de trading de Petroperú, se fue informando, fue aprendiendo. De hecho, hubo gente que estuvo estudiando maestrías, etcétera. Y ahorita te puedo afirmar que implementan los mejores índices de precios para importar diésel, por ejemplo. Implementan las mejores opciones en cuanto a mejores prácticas para importación. Eso te lo puedo decir sin ninguna duda y con toda objetividad. En segundo lugar, me sorprende un poco la división que existe entre estas entidades de la Oficina de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y lo que es las funciones que ejerce el OSINERMIN, porque esas funciones no están normalmente divididas en otros países, ¿no? O sea, en otros países existe la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía y hay un regulador energético, pero no hay como tal una oficina de planeación que evalúa, que sugiere, que recomienda, que analiza, pero que no tiene ya ese paso extra de implementar, ¿no?, las regulaciones, etcétera. Lo cual no conozco a cercanía cada una de esas dinámicas, de las interacciones que tienen. Yo asumo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que puede ser una oficina que sea independiente, que analice, que pueda proveer las mejores prácticas, pero que luego no tenga esa libertad de implementar, ¿no? Entonces, ahí sí, no sé, creo que no soy la mejor persona para que pueda sugerirles que pueda mejorarse o implementarse en cuanto a cómo están manejando las decisiones. Pero lo que yo creo que sí tiene mucho sentido, que tiene un excelente caso práctico en Chile, por ejemplo, es el lugar más eficiente en general en América Latina en cuanto a decisiones, implementaciones regulatorias. Estoy hablando del sector energético. Creo que en general vale mucho la pena que haya una entidad que defina precios de referencia con un precio marcador de una agencia específica de precios internacionales y que esa sea la que se aplique o se siga o se implemente o se utilice, ¿no? Es decir, el hecho de que veamos unas gráficas donde hay un precio de paridad y un precio de una sociedad nacional y luego hay otro de Petroperú y otro publicado semanalmente de referencia, etcétera, no sé si en su momento genere confusión para el consumidor general, ¿no?, para la opinión pública, pero es algo que no se ve muchas veces en América Latina, o por lo menos no lo he visto yo tanto. Otros países son, entre comillas, más simplificados y hay un precio de referencia que se implementa, no se implementa, se subsidia o no se subsidia, pero creo que hay un poquito más de implementación directa de las decisiones, ¿no? Entonces, aquí creo que la mejor decisión que se puede tomar es lo que están viviendo en su momento todas las industrias privadas en cuanto a la facilidad que ellas tienen de implementar sus precios de mercado, que creo que es definitivamente la mejor opción, tener precios de mercado, que la oferta y la demanda sean los que muevan la dirección de los precios internamente, que reaccionen al mercado internacional y que estén lo suficientemente vigilados o regulados para que en el momento de que haya anomalías que pudieran afectar ya sea la economía del país o la economía familiar, pues pudiera haber ciertas bandas o reglamentos para que no haya abusos de precios. Por ejemplo, en momentos en que haya escasez por algún evento natural o alguna anomalía internacional como las que hemos visto en el último año, ¿no? Pero creo que eso, de lo que he visto en el Perú, sí existe y me da gusto que exista esa libertad de los precios de mercado doméstica que hay. Gracias, gracias, Jaime. Debo hacer una precisión porque la pregunta anterior que te hice no era la del ingeniero Gustavo Navarro. La pregunta del ingeniero Gustavo Navarro es, ¿cuál es tu visión, Jaime? Y esta voy además a compartirla con todo el panel. ¿Cuál es la visión de cada uno de ustedes respecto a la transición energética y la demanda futura de combustibles? ¿Cómo ves tú, Jaime, a nivel internacional, esta transición energética y la demanda futura de combustible? Creo que es un tema fascinante y no me gustaría decir mucho porque tenemos pronósticos que han sorprendido bastante a bastante gente dentro de países miembros de la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, etcétera. Y aquí hay audiencia que es parte de competencia.
Pero lo que te puedo decir es lo siguiente, me temo mucho que como en muchos otros temas en la historia, caemos mucho en modas, caemos en cuál es la canción de la semana o la canción del mes, ¿no? Y creo que desgraciadamente eso ha ocurrido con muchos mensajes que hemos visto en los últimos 18 meses de grandes empresas internacionales, donde viene el CEO y empieza a anunciar que ya no se quieren dedicar a producir petróleo y quieren dedicarse a energía eólica y todo eso, ¿no? Todo eso me parece fabuloso, me parece muy bien. He oído analistas que comentan que ya para el 2025, para el 2030, para el 2035 ya vamos a andar todos en autos eléctricos y que lleva para abajo el consumo de hidrocarburos, etcétera. No comparto para nada esa visión. Vamos a suponer por un momento que tuviéramos ya autos baratos, disponibles y listos ahí en la esquina de tu casa, ya sea eléctricos o de hidrógeno, que pudieran comprarse por todo el mundo, los cuales todavía no los hay. Hay un tema ahí de precios y de distribución, pero vamos a suponer que fuera el caso. Normalmente las flotas de autos en cada país tardan entre 15 y 20 años en cambiarse por completo. Entonces, aunque ya hubiera autos listos, baratos y disponibles para todo el mundo, no estaríamos en autos eléctricos hasta fácilmente el 2045-50. Pero de aquí a que lleguemos a ese momento todavía falta bastante desarrollo. Es decir, tiene que haber un auto barato, disponible, que el consumidor joven que acaba de conseguir un empleo y que puede ya comprarse un vehículo en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, en África, pueda comprar. Y esos autos disponibles van a ser de hidrocarburos de aquí al 2050, donde vamos a seguir teniendo crecimiento en el consumo de hidrocarburos. Hay un gran tema que tiene que ver con transición energética, qué bueno, y lo va a seguir habiendo en todo lo que tiene que ver con generación eléctrica, ¿no? O sea, en lugar de que sigas quemando carbón o sigas quemando combustóleo, como se le llama en algunas regiones de América Latina, residuo, o sigas quemando otro tipo de hidrocarburos, incluso gas natural, que es barato. Muchos países europeos quieren producir electricidad con energía eólica, etcétera, etcétera. Eso es fabuloso. Pero lo que es el consumo de combustible de transportación, no vemos una reducción significativa de aquí al 2050. Y aparte de eso, hay muchísimas otras implicaciones geopolíticas, sociales y económicas que tienen que ver con la transición. O sea, nada, te pongo un ejemplo rapidísimo. Imagínate tú qué va a pasar cuando aquellas gigantescas empresas europeas que fueron creadas para administrar la riqueza de las reservas petroleras, de repente dicen, ya no quiero producir la reserva que tengo y ahora me voy a dedicar a pura energía solar, eólica y de hidrógeno, ¿no? Todas las materias primas que necesitas para eso, cadmio, bario, silicio, muchos metales rarísimos, están en gran abundancia en China, sobre todo. Hay en Argentina, en Filipinas, en Turquía, y entonces va a haber todo un cambio geopolítico y socioeconómico que va a reacomodar por completo. Los países nórdicos, por ejemplo, dejarían de tener dinero para mantener los programas sociales que tienen, porque dejarían de producir el crudo que están produciendo. Europa, por ejemplo, tendría que tener una gigantesca cercanía con China para poder comprarles el silicio, el cadmio, etcétera, que necesitan. Y sería un tema que la transición energética, me temo, muchos que la explican como que es una salida fácil a tener que depender de este maligno petróleo, crearía problemas adicionales en el mundo si no se hace en una transición de muy largo plazo, ¿no? Entonces, no digo que no vaya a ocurrir la transición energética, pero definitivamente el plazo que muchos, incluso CEOs de grandes empresas anuncian, y me temo muchas empresas consultoras muy caras que andan por ahí vendiendo en América Latina, me temo que lo están interpretando bastante mal. Gracias, Jaime. Edwin, me gustaría saber tu opinión un poco sobre este mismo punto y cómo lo ves desde el Perú. Ya. Bueno, yo creo que es un tema bastante difundido y polémico, ¿no? Como dice Jaime, hay opiniones a favor, en contra de estas visiones. Yo lo que quisiera decir es esto. Hoy día el mundo es predominantemente, digamos, una matriz energética global es fósil, ¿de acuerdo? Casi un 80% de la matriz es fósil.
Esto obviamente en el tiempo irá cambiando, hay pronósticos de la IEA, los Oslux y otros que llevan digamos, valores, pues que estos, como dices, irán con un mayor componente renovable en el tiempo, eso es evidente. Yo me quedo con una frase catalana, hay un estudio, un instituto catalán que hace análisis al respecto, que dice: América Latina es exportadora de materia prima e importadora de modelos, funcionen o no. Entonces, a veces es eso, creo que hay que saber importar y extrapolar bien esas experiencias. La solución norteamericana, europea, aquí no calza, ¿no? En definitiva. Y yo se lo digo porque yo tengo mucha referencia, ustedes conocen, yo estoy en la academia también y en ESAN investigamos muchos de esos mercados. Y creo que hay un tema a considerar, ¿no? En mi perspectiva, creo que se viene muy fuerte, o sea, hay bastante interés, pero depende mucho de las acciones de los gobiernos y las decisiones que se puedan tomar. La política norteamericana es muy distinta a la europea y distinta a la china. O sea, y esos tres, en el mundo existen 4 áreas: Norteamérica, Europa, la China y el resto. Es así de simple. Y esos 3 que son relevantes ponen el ritmo en el conjunto, ¿no? A ver, simplemente a mí siempre me interesa también ir a un tema que genera un poquito de polémica. Esta semana veía un anuncio de autos eléctricos a $4,000 en la China. Y está ahí en la prensa. Entonces, bueno, un precio súper económico, ¿no? Que creo que puede dinamizar. Y yo en lo personal sí creo que el COVID nos está llevando a acelerar la transición energética. No es que pase para fin de década, ¿no? Tomar algo más de tiempo. Y esto más bien me lleva a pensar en un detalle que es fundamental, ¿no? Creo que nosotros estamos en América Latina, y América Latina es la región más renovable del planeta. Eso no debemos olvidar. O sea, la cuota ya la puso América Latina, y tiene que mejorar eso, por supuesto, pero la cuota fuertemente está marcada en América Latina. O sea, el planeta está en 11-12% de renovables en general en la matriz primaria, y América Latina está en 25-26%. Entonces sí, es importante ese componente. Pero a lo que quería ir, digamos, finalmente, para no extenderme, simplemente es en comentarle que esto nos lleva a que en el caso peruano, en mi entender, hay 2 combustibles que pueden ayudar muchísimo en esa transición: el gas natural y las renovables. Creo que el Perú es un país bendecido con esos 2 recursos en abundancia. Entonces, esos 2 hay que utilizarlos, y yo diría que más bien es el tiempo también de aprovechar lo más rápidamente posible estos energéticos. O sea, a ver, no tomará 10 años, tomará 20, 25 años, pero va a tomar, ya vamos a esa idea, o sea, la dirección es clara. Entonces, esto no implica, yo recuerdo la frase de un ministro saudí que decía que la edad de piedra no terminó de falta de piedras, ¿no? Tampoco la edad de petróleo no va a terminar de falta de petróleo. Petróleo sobra. Lo que va a terminar es cuando ya no sea viable o hayan otras alternativas que sean económicas al respecto, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido, por ejemplo, cuando veía el caso de Árabe, ¿no? En Emiratos, por decir, está la agencia renovable más grande del planeta. Y uno diría, ¿y qué hace allá la agencia renovable más grande del planeta? Bueno, pues justamente está jugando en una nueva línea de acción, en un entorno petrolero y gasífero, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Yo sé que no hay el tiempo para analizarlo, pero realmente yo creo que la transición hay que hacerla bien. No es una moda, en definitiva, y uno tiene que hacerlo. Creo que cada país tiene su fórmula, tiene sus recursos. O sea, yo les comento, no es lo mismo pues Perú que Chile en su transición, por ejemplo, ya que somos vecinos y todo, pero no es lo mismo. Nosotros tenemos algunos recursos que hay que ponerlos en valor y hay que ponerlos en su tiempo. Creo que eso sería la diferencia. Gracias. Gracias, Edwin. Eric, te quiero pasar un poco la pelota, pero agradecería si puedes prender tu cámara. Está apagada. Eric. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos, Eric. Todavía tu cámara está apagada, pero sí ya te escuchamos. Yo te quería... cámara encendida, ¿eh? Perdóname, yo no le estaba... Lo que pasa es que tengo 2 usuarios porque el audio de la computadora no está bien. No te estaba funcionando, correcto, sí, discúlpame. Bueno, mira, yo te quería pasar la pregunta tan interesante que se había hecho al panel, ¿no? Sobre el tema de la transición energética, pero aprovechando el comentario último que hizo Edwin, quisiera también mezclarlo o agregarle
el tema de aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? El gas natural, concretamente, para lo que es vehicular, ¿no? Pensando en lo que es digamos, el área o el segmento económico al cual desde la asociación nos dirigimos. ¿Qué podrías mencionarnos al respecto, Eric? Bueno, como lo mencionó tanto Jaime y Edwin, la transición energética es un proceso que ya está en marcha, pero algo importante que tenemos que recordar, y lo ha mencionado Edwin, es que debemos aprovechar los recursos que tenemos. Y el recurso más importante que tenemos, al menos en hidrocarburos, es el gas natural, ¿no? El gas natural tenemos que aprovecharlo para poder bajar importaciones tanto de diésel, tanto de GLP, que de una otra manera no producimos en el país. Y a la fecha, lo que nosotros estamos haciendo como sector, hace poco hemos aprobado un proyecto de modificación del reglamento del FICE, en el cual nos va a permitir como sector poder impulsar la construcción de infraestructura, vamos a decir, de redes de distribución para el gas natural residencial. También estamos viendo la posibilidad de poder atender los segmentos comerciales, ¿no? Y también segmentos de multifamiliares. Y en el caso específico del vehicular, que es algo muy importante, estamos ya con el cambio, estamos facultados para poder implementar el programa de conversiones vehiculares, no solamente de autos, ¿no? Sino también el tema de unidades mayores, ¿no? Con cambios de motor dedicados a gas natural. Y estamos en cartera en este mes, esperamos poder ya habilitar el procedimiento o la norma para el GNL, ¿no? El GNL también lo vamos a habilitar para establecimientos de venta al público y el uso en consumidores directos. Específicamente ya van a poder entrar las mineras también a consumir GNL. Entonces, de una otra manera, estamos como sector impulsando todos los mecanismos normativos para poder dinamizar el mercado. El tema de la transición energética, el gas natural, vamos a decir, es el energético que va a acompañar la transición, ¿no? Mientras que en el mercado internacional las tecnologías, ya sea autos eléctricos, ya sea el hidrógeno, de una otra manera se desarrollen y estén en precios competitivos y que de una otra manera puedan ser captados por los usuarios finales y por los inversionistas. Independientemente, también como dirección estamos haciendo unos cambios normativos para poder viabilizar electrolineras dentro de los establecimientos de venta al público, también el uso de baterías para acumulación de energía eléctrica, ya sea por tema de red o ya sea por renovables. O sea, estamos haciendo varios cambios que permitan que los establecimientos de venta al público estén preparados, ¿no? O sea, nosotros como sector tenemos que estar preparados para el cambio tecnológico cuando se dé y cuando sea eficiente, ¿no? Lo que ha dicho Edwin es correcto, ¿no? Si va a haber un carro eléctrico a $4,000, obviamente que va a entrar ya, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que eso se dé, ¿no? Mientras tanto, tenemos que impulsar el gas natural en todos los segmentos, tanto residencial, comercial y vehicular, y eso es lo que estamos impulsando. Espero que la próxima semana, a más tardar, ya se esté lanzando el nuevo programa anual de promociones, en donde se está ya destinando recursos del FICE para el tema vehicular, para el tema de unidades mayores y también para construcción de redes en Lima, Callao y en algunas regiones del país. Entonces, creo que lo correcto en esta etapa de transición es que podamos utilizar el gas natural en la mayor cantidad posible, porque de acá a unos años, lo ha dicho también Edwin y Jaime, va a haber otros energéticos, ¿no? Y no se va a acabar ¿no? Pero bueno, aprovechemos como país, somos un país que tiene muchos recursos, ¿no? Y eso es la gran ventaja que tiene el Perú, tiene todos los recursos renovables, todos los hidrocarburos, entonces estamos apostando por el uso eficiente de los mismos, ¿no? O sea, seguimos con ese compromiso y espero que se den buenas noticias pronto que ustedes van a conocer cuando realicemos ya las prepublicaciones finales de los reglamentos. Gracias, Eric. Yo, Jaime, quisiera, porque tú lanzaste un poco este tema, ¿no? De la transición a raíz de la pregunta que se te hizo, y esto de los autos eléctricos a $4,000, ¿no? Bueno,
A mí, y me voy a permitir hacer un comentario, lo que me preocupa es cuánto nos costará, digamos, evitar la contaminación de las baterías de esos autos eléctricos de $4.000, ¿no? A cada uno de los países. A veces creo que también hay que tener eso y no perderlo de vista, porque tarde o temprano nos van a externalizar los costos a los países y a los contribuyentes finalmente, si es que no tenemos cuidado. No sé si puedes hacer algún comentario al respecto, Jaime, te agradecería mucho. Sí, me gustaría cerrar con 3 comentarios muy rápidos. En la respuesta a tu pregunta del auto, hace 10 años, poquito más de 10 años, estando en la India con un proyecto de ingeniería petrolera por allá, con una nueva refinería, estaba muy de moda el discurso de una de las grandes empresas tecnológicas, gigantesco corporativo de la India, que es Tata, que había prometido producir un vehículo de gasolina, de hidrocarburos en $5,000. Y no se llevó a cabo, no se puede implementar. Entonces, como dicen por ahí, esa ya la he escuchado antes, y habría que ver si se puede producir un auto que es tecnológicamente mucho más caro cuando no se pudo producir el vehículo de hidrocarburos de $5,000, ¿no? Es decir, otra forma de contestarte sería, si tuviéramos vehículos de gasolina de $5,000, sería más fácil creer que sí se puede producir un vehículo eléctrico de $5,000, ¿no? Yo no lo creo. En segundo lugar, muy rápidamente, no sé si muchos lo sepan, pero para el 2025 más o menos, la India va a ser el país más poblado del mundo, va a desplazar a China, y el crecimiento de la India va a ser el que va a guiar el crecimiento de la demanda en el mundo de refinados. Y la India, a diferencia de China, tiene muchísimo más bajo un porcentaje de la gente, de la población que es dueña de autos. Es decir, el potencial que tiene para crecer su demanda, la India, es gigantesco. Va a ser muy parecido a lo que pasó en China entre el 2004 y 2010, pero multiplicado en 20 años. Entonces, por ahí viene un cambio estructural, nada más lo comento porque todo lo que pensamos del paradigma actual de la industria no necesariamente es una línea recta de aquí al 2050. Y otro ejemplo, en cuanto a precios de referencia, hay muchas empresas en América Latina que exportan o que compran o que tienen contratos con referencia al Brent. Del Brent ya no se producen más de 60,000 barriles por día, cuando antes se producían 1,200,000, cuando fue un crudo marcador. El Brent va a desaparecer. El Brent, de hecho, el mercado de futuros actual, que es tan poderoso, está flotando en la nada porque ya casi no se produce, y se produce por 2 o 3 grandes empresas, que es un requisito. Para que fuera un buen crudo marcador, tiene que ser producido por muchas empresas, no nada más por 2. Entonces, ese tipo de ejemplos de aquí al 2050, ¿cuál va a ser el nuevo marcador del diésel, de la gasolina, del crudo, del GLP, dependiendo cómo van a evolucionar las producciones, las demandas a nivel mundial, con todos estos cambios de población, de porcentajes de vehículos, de demografía, etcétera, son los que son importantes tener a la mano desde ahorita, entender cuáles son los cambios que vienen. Y eso es donde normalmente las empresas de consultoría que cobran carísimo, normalmente no les informan eso, nada más asumen que el Brent sigue el pronóstico en línea recta de aquí al 2050, la transición energética es esta, pero no analizan este tipo de cosas que tienen que ver con geopolítica, macroeconomía, sociología, demografía y la cuestión tecnológica de refinación y del comercio internacional, ¿no? Que es lo que ofrecemos en Stratas, y la gente que quiera conocer más de nuestros servicios y que pudiera suscribirse tiene un descuento de un 20% si comenta que nos vio a través de este webinar. Entonces quería agradecer profundamente por la oportunidad, y qué bueno que tuvimos esta gran charla tan interesante. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Jaime, y desde luego gracias a Eric García y a Edwin Quintanilla por habernos acompañado, por los importantes conceptos que nos han transmitido a todos los participantes. Creo que ha sido una charla muy, muy interesante, que esperamos además poder repetir, y para eso quiero comprometerlos a todos, para que nos acompañen en unos meses a volver a conversar de este tema y ver qué pasó con los pronósticos que se hicieron, que hizo Jaime, que nos comentó Jaime, y desde luego agradecer a Stratas por su apoyo para poder participar con la presencia tuya, Jaime, en este evento, que desde luego no se habría podido realizar si no fuera así. Así que
No, por favor. Muchas gracias a todos. Quiero nada más a nombre de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú y por encargo del presidente y del Consejo Directivo de la Asociación, agradecer a todos ustedes y especialmente a nuestros expositores y panelistas por su tiempo y su apoyo en la realización de este webinar. Nada más y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.